Buenos días IBC, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y en este mes de misiones deseamos que el Señor les esté hablando a sus corazones. Y a continuación prestemos atención a los siguientes anuncios. A todos los varones que nos están escuchando, el próximo lunes 27 de junio a las 8 de la noche tenemos nuestra próxima reunión unida de varones. Esta será aquí en el local de la IBC Corregidor. Están todos invitados, trae a tus familiares y amigos, te esperamos. Chicos, nos vamos de campamento, así es, el grupo juvenil nos vamos de campamento del 28 al 31 de julio. No te puedes perder de este campa, tendremos muchas sorpresas esperándote, así que inscríbete ya a los números que están arriba en pantalla. Nos vemos en el campa. Amada iglesia, el próximo domingo 26 de julio, durante nuestros 4 servicios, estaremos renovando nuestro compromiso misionero. Así que preparemos nuestros corazones para seguir apoyando a las diferentes obras que tenemos en Lima y en provincia. Ya lo sabes, el próximo domingo 26 de junio, durante nuestros 4 servicios, renovemos nuestro compromiso misionero. Iglesia, esta semana comienza nuestro Congreso Misionero Expandiéndonos 2022. Este será desde el 23 al 26 de junio. Si aún no te has inscrito, puedes hacerlo hoy mismo. Terminando nuestro servicio, puedes acercarte a Secretaría o a los módulos de inscripción que tenemos. Y si nos estás viendo de manera virtual, puedes hacerlo a través de los enlaces que estamos publicando diariamente a través de nuestras páginas de Facebook. Así que ya no tienes excusa, inscríbete ya y nos vemos en nuestro Congreso Misionero Expandiéndonos 2022. Y estos son todos los anuncios por el día de hoy. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu atención, continuamos con nuestro domingo de adoración. Muy buenos días, querida Iglesia Madre. Una vez más juntos para ver lo que el Señor está haciendo aquí en IBC Pachacámac. En este tiempo, en este mes misionero, queremos compartir junto con ustedes las necesidades que tenemos como iglesia. Pero primero, las bendiciones del Señor. Gracias a Dios estamos a la mitad de la meta. Ya somos 80 miembros oficiales en IBC Pachacámac, en 2 sedes diferentes. El Colegio Jiré, que queda en la zona de la Unión, aquí en Pachacámac, y aquí en nuestra iglesia en Quebrada de Retamal. Hoy día, con un reto de poder levantar nuestro nuevo auditorio. Hemos, gracias a Dios, recibido la bendición de nuestra iglesia y hemos podido construir 2 enormes plataformas en este terreno. Pero ahora tenemos que levantar un auditorio para la gloria del Señor. Hoy día estamos aquí, en este primer piso, en esta zona donde hemos armado un auditorio temporal, donde estamos reuniéndonos y estamos listos para seguir creciendo en el Señor, con nuevos retos. Hoy día, como les dije hace un momento, en 2 sedes diferentes seguimos predicando el Evangelio del Señor. Y este mes pedimos de tu colaboración, tu ayuda y la bendición de Dios para poder levantar juntos este segundo auditorio para más de 500 personas aquí en Pachacámac. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí nuevamente para poder compartir la palabra del Señor en este tiempo y también para poder continuar con la serie que ya empezamos hace 2 semanas. Realmente estamos en este mes de misiones, estamos hablando acerca de las misiones y algo que habíamos estado viendo es que tenemos una urgencia para hacerlo, pero también a la vez tenemos el llamado de parte del Señor para poder encargarnos de este trabajo, ¿no? Y entonces hoy día vamos a ver acerca de la autoridad en la misión. La autoridad en la misión.
Quiero pedirles que me acompañen con una palabra de oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos permites abrir tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, y nos ayudes a entender, Señor, de dónde viene nuestra autoridad y qué es lo que debemos hacer con la autoridad que tenemos para el trabajo que nos has encomendado. Bendícenos, Dios, por favor, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablar de la autoridad en la misión, definitivamente uno tiene que ver si es que hay alguien que envía o hay alguien que está a cargo de toda esta tarea. Y cuando vemos nosotros esta premisa, definitivamente encontramos aquí que hay alguien definitivamente interesado, hay alguien que organizó, hay alguien que tuvo la misión o la visión de poder hacer este trabajo. Y dentro de la misión que nosotros recibimos como encargo de parte de Dios, debemos también entonces seguir las indicaciones que encontramos en estos momentos o en estos elementos de la misión. Nadie puede hacer algo si no está siendo encomendado, si no está siendo supervisado o si no ha cumplido los requisitos para poder tener esa tarea. Definitivamente, cuando hablamos de la misión y que esa misión se nos ha encomendado a nosotros, algo nos tienen que dar como para implementarnos en esa tarea de hacer la misión. ¿Cuál es la misión? La misión definitivamente es encontrar el propósito que Dios tiene. Y en el propósito y en los planes de Dios vamos a definir nosotros en la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, dentro del objetivo principal que Dios tiene en la humanidad es que ninguna persona perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y para lograr que todos procedan al arrepentimiento, entonces Él encomienda esta misión. Y a través de Jesús, el día de su ascensión, momentos antes de su ascensión, Él va a decir: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando se encarga esta tarea a los discípulos, ellos eran un puñado de 12 personas, 11 personas. Pero poco a poco empezaron a sumarse a este trabajo de hacer la misión, el encargo que Jesús había dado. Se sumaron 120, luego fueron 500 y luego fueron varios miles de personas, porque ese era el alcance inmediato de la misión. El alcance estaba llegando a mucha gente, a muchas personas, y escuchamos y leemos en el libro de los Hechos tremendos resultados, como 3,000 personas después de una predicación, 5,000 personas después de otra predicación, y muchos se añadían a la iglesia, se añadían a este grupo de seguidores de Jesús. Y entonces, cuando ya vemos que la misión, el trabajo estaba ya llenándose en Jerusalén, viene la explosión, la expansión. Y esa expansión definitivamente requiere ahora que todos los que salían para poder predicar, todos los que salían escapando o huyendo para poder resguardarse por la persecución que había hacia los cristianos, requería de algo que ellos no se habían dado cuenta que todavía tenían. ¿Qué es lo que tenían? Y aquí es donde yo quiero hablar acerca de la autoridad que a ellos se les había conferido. Una autoridad que definitivamente encontramos nosotros en la palabra de Dios relatada de varias maneras. Primeramente, que nosotros somos administradores, somos ministros, somos representantes, somos enviados, ¿no? Somos embajadores. O sea, cuando nosotros vemos estos términos, definitivamente un embajador no se autoelige, no se autodenomina embajador. Es enviado
para representar a su nación. Y es enviado por alguien que es superior a él, alguien a quien nos recibió la confianza, pero a quien le confiaron la representación de su propia nación. Y aquí los embajadores empezaban a salir, los embajadores del reino. Pertenecían a un reino, pertenecían a una nación. Y ellos empezaron a salir para representar ¿a quién? A su propio país, a su propia nación. Obviamente, la nación o el país a quien representaban ahora era un país espiritual, un reino espiritual. Jesús lo llamó el reino de los cielos. Y entonces le dan a ellos esta autoridad, le dan a ese grupo de personas este tipo de potestad para poder representar. Pero, ¿cuáles eran los documentos de presentación? Porque definitivamente alguien tiene que presentar sus credenciales para poder representar y asegurarnos de que realmente representa a alguien. Dentro de esos documentos le dan la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, que justamente dentro de lo que es la autoridad para la misión o la autoridad en la misión, vamos a encontrar nosotros que el documento que puede darnos esa autoridad es la Biblia, es la palabra del Señor. Y es ese elemento, es esa herramienta que tenemos que usar, o que tienen que usar, que empezaron a usar ellos en el camino de la misión. Por ejemplo, cuando vemos nosotros a Felipe acercándose al carruaje de este funcionario que volvía de Jerusalén a Etiopía, había venido de Etiopía. Cuando se acerca a él, ¿qué es lo que escucha Felipe en ese carro? Ve a este funcionario, escucha que él estaba leyendo al profeta Isaías. Y llegaba a esa parte donde decía que enmudeció, cayó su boca y realmente lo despojaron, lo maltrataron y él fue mudo hasta la muerte, sin quejarse. Y entonces Felipe se acerca y partiendo de esa palabra le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el funcionario le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Una de las cosas que nosotros debemos entender, que los que estamos llamados para representar a esa nación, a ese país, a ese reino celestial, tenemos que saber los documentos que rigen en esa nación. Tenemos que saber, obviamente, la Constitución y los reglamentos. Y dentro de lo que sabemos nosotros que es lo que está escrito en la palabra, la Constitución, los reglamentos están descritos en la Biblia. La Biblia enseña cómo debe ser el ciudadano de esa nación. La Biblia enseña qué es lo que hace el ciudadano en esa nación. Y entonces, la palabra de Dios, la Biblia, tiene esa autoridad, porque esta palabra ha sido inspirada por Dios. Tiene autoridad, ¿por qué? Porque por su palabra fueron creadas todas las cosas. Y esto es interesante. O sea, Dios crea todas las cosas por medio de su palabra. Dice la Biblia en el Salmo 33, versículos 6 y 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Lo que podemos ver a lo largo de toda la Biblia es que Dios nos quiere enseñar a hablar, sí, pero a hablar su palabra, pues son palabras de vida. Y esto nos lleva a nosotros a tener en cuenta que la autoridad que nosotros tenemos para poder predicar la palabra, para poder cumplir la misión, es la palabra de Dios. Porque por su palabra fueron hechas todas las cosas, los cielos y la tierra. Y entonces, las Escrituras tienen vida. Las Escrituras no solamente son un documento de información, sino que tienen en sí misma el poder de hacer que las cosas ocurran.
Puede parecer difícil de leer, incluso puede ser confusa para un nuevo creyente, pero comenzando por los evangelios se nos hará más sencillo conocer el plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que por su palabra, que tiene autoridad, somos renacidos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos 23 y 24, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y la palabra del Señor y el Señor, definitivamente el Señor de la palabra, son inseparables. Entonces, la autoridad que nosotros tenemos está en la palabra de Dios. Porque es por ella que nosotros fuimos renacidos. Por su palabra fueron creadas los cielos y la tierra. Por ella es que nosotros nos acercamos. Y el texto precioso de Pedro dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siempre hemos sido renacidos. Por su palabra cambian nuestras conductas. Por su palabra cambiamos las nuestras, cambian nuestras palabras. Cuando leemos, por ejemplo, en Josué, capítulo 1, verso 8, va a decir, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí encontramos algunas promesas de su palabra que son hermosas. Dice, harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. ¿Y quién no quiere prosperar? ¿Quién no desea que todas las cosas nos salgan bien? Pero empieza diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué tiene que ver la boca? ¿Qué tiene que ver los labios? Pero esto no solamente es una indicación como que una promesa y algo que tengo que hacer. ¿Cuándo está la palabra en tu boca? La Biblia menciona que del corazón, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Esto quiere decir algo que nosotros tenemos que empezar a corregir a partir de ahora. Si realmente yo tengo la autoridad de la palabra para hacer la misión, entonces, ¿qué es lo que abunda en el corazón? Porque de lo que abunda en el corazón hablará la boca. Isaías, cuando se encuentra con el Señor, lanza una expresión que nosotros no podemos olvidar. Él va a decir, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era su temor? ¿Por qué él pensaba morirse? ¿Por qué él creía que se iba a morir? Porque lo que identifica es sus labios. Mis labios son inmundos. Definitivamente, lo que habla la boca es de lo que abunda en el corazón. Entonces, la única manera que él tenía para poder mirar cómo estaba su corazón era escuchar lo que él decía. Y entonces, él dice que mis labios son inmundos. Porque Jesús lo va a decir, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces cuando Dios le dice a Josué lo siguiente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, está diciéndole, mira lo que tienes en tu corazón, para que en tu boca abunde la palabra, mi palabra. Porque dice la siguiente parte, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, el que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche va a facilitar a que esa palabra abunde en el corazón. Y sigue diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El guardar la palabra definitivamente tiene que ver con lo que nosotros meditamos y con lo que nosotros atesoramos para nosotros mismos de la palabra que leímos, de la palabra que estudiamos. Solo así, entonces no se apartará de nuestra boca este libro de la ley. Y recién después de eso harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tenemos autoridad en la palabra?
Sí, la palabra de Dios nos da esa autoridad para poder hacer la misión. ¿Por qué? Mira lo que dice en el capítulo 4, verso 12 del libro de Hebreos. Porque en su palabra hay un corte, hace un corte. Porque su palabra hace un corte entre lo carnal y lo espiritual. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usamos nosotros el término que la Biblia lo describe, cuando la Biblia dice, por ejemplo, que la espada es la espada del espíritu, es la palabra de Dios. Uno dice, pero la espada ¿para qué sirve? La espada sirve, ¿no es cierto?, en la guerra para atacar. Y lo usamos como un arma de ataque. Pero aquí en Hebreos va a decir que primeramente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más parece que es un arma que tiene que entrar primeramente a nuestras vidas, para que disciernan nuestros pensamientos, para que disciernan nuestras intenciones, para que separe la carnalidad de la espiritualidad. Y entonces cuando entra la palabra, hace ese corte y separa lo carnal de lo espiritual, de tal manera de que está la palabra de Dios y entonces lo carnal que quiere entrar es detenido por la palabra de Dios porque hay un corte, ahí está la espada. Pero muchas veces, cuando nos alejamos de la palabra, lo carnal vuelve a envolver nuestra vida otra vez. Y entonces actuamos inmaduramente, actuamos carnalmente, porque la palabra de Dios no está presente. La palabra de Dios tiene esa autoridad, nos da esa autoridad a nosotros para seguir cumpliendo con la misión. Y también porque su palabra despierta una fe salvadora. Ya sabemos lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe que salva a las personas no puede producirse solamente porque tiene fe, porque quiere tener fe, porque desea. La fe que salva a las personas es producto de que escuchó la palabra. Y entonces despierta la fe. Esa fe salvadora. Tenemos esta autoridad para la misión porque tenemos su palabra que tiene esa autoridad. La palabra de Dios nos da esa autoridad. En segundo lugar, para la misión se necesita también tener la confianza de que podemos llevar el Evangelio. Hay una autoridad en el Evangelio. Antes tienen la descripción en la Biblia estas características de algunas personas. Por ejemplo, antes de ser regenerados, antes del Evangelio, las mentes de las personas estaban ciegas. Dice Mateo 15, 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En otras palabras, antes del Evangelio, nuestras mentes estaban cegadas. Las mentes de las personas estaban cegadas. No solamente eso, también que antes del Evangelio los oídos están sordos. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y está hablando aquí justamente aquellos que se burlaban, a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo. ¿Quiénes no oían la palabra de Dios? Los que no habían disfrutado todavía de la plenitud del Evangelio. Y entonces el Evangelio llega para poder abrir los oídos. Quienes no escuchan la palabra, inclusive antes del Evangelio, sus deseos eran rebeldes. En Romanos 1:32 va a decir, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, hay rebeldía en el corazón de las personas que no tienen el Evangelio. ¿Qué más ocurre en estas personas?
que no tienen el Evangelio, estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Evangelio, solamente el Evangelio nos puede dar vida. Y también, ¿qué más? ¿Qué más hace? ¿Qué más nos revela el Evangelio con las personas que no tienen a Cristo, que no conocen el Evangelio? Su linaje espiritual era satánico. Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el Evangelio, definitivamente, estas personas, sin el Evangelio, estas personas continúan en esa condición. Pero ¿cuál es la actitud, la acción del poder del Evangelio? El poder del Evangelio, cuando ellos son creyentes, cuando ya tienen a Cristo, cuando ya han experimentado el Evangelio, son declarados justos. Mira lo que dice Filipenses 3:9. Y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Son declarados justos por el Evangelio. Por el Evangelio se les da una nueva naturaleza, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas a partir de hoy. Solo el Evangelio hace nuevas criaturas. Solo el Evangelio también hace que la persona sea amada por Dios. En Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando aceptan a Jesús, cuando aceptan el Evangelio, y el poder del Evangelio es actuado, es ejecutado, actúa en las personas, ¿qué hace el Evangelio? Son liberadas. Dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. También, como resultado del poder del Evangelio, las personas son nombradas hijos de Dios. Lo que dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más hace el Evangelio? El Evangelio nos hace coherederos con Cristo. Y ahí en Romanos 8:17 va a decir, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo puede una persona pasar de muerte a vida? ¿Cómo puede una persona pasar de servir a Satanás a adorar a Dios, a adorar al Salvador? Esto no es solo improbable, es imposible. Sin embargo, recordamos la verdad de lo que Jesús declaró. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Finalmente, nosotros no solamente tenemos la autoridad de la palabra, no solamente tenemos la autoridad del Evangelio, tenemos la autoridad también del Espíritu Santo. Y ojo, cuando vemos esto de la autoridad del Espíritu Santo, tenemos que entender lo siguiente. Él nos resucitó, nos dio vida y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Quiero leer un pasaje en Efesios. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 15 al 21. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Y atención al verso 19.
¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Sabe lo que está mencionando aquí? Pablo está orando. Él no deja de dar gracias por la iglesia allá en Éfeso, pero ¿qué es lo que pide en su oración? Que Dios les dé una revelación, les dé entendimiento, que les dé sabiduría, que les dé conocimiento, que alumbre sus ojos. ¿Para qué? Para que sepan, dice lo siguiente, cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, Pablo está preocupado en que debemos saber nosotros y entender cuál es el poder que actúa en nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida, porque él está describiendo, quiero que entiendan que el poder que ha actuado en ustedes es lo siguiente, es el mismo poder que operó en Cristo, el verso 20, cuando resucitó de los muertos y cuando los sentó a la diestra en los lugares celestiales. Ustedes saben que hay un poder que se liberó el día de la resurrección. Dice aquí que es el mismo poder que actúa en nosotros para darnos vida, porque estábamos muertos. Ese es el poder de Dios, ese es el poder del Espíritu Santo, ese es el poder de Jesucristo. Eso actúa en nosotros. Y ojo, que nosotros también tenemos entonces en nuestras manos el encargo de ese poder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fuimos nosotros probados. Y siendo aprobados por Dios, se nos encargó el Evangelio de la salvación. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación. Y entonces se nos encarga su poder. Este poder que operó en la resurrección de Jesús, ese poder que operó en nuestra propia salvación, ahora se nos encarga para poder compartir ese poder para que muchos vengan a la vida, muchos pasen de muerte a vida y sean salvos. No puede haber una conversión si es que no se ejecuta el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta justamente cuando las personas son convencidas por el Espíritu Santo, que es también para nosotros otra de las autoridades que nosotros tenemos. Hay la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese poder que actúa en nosotros va a actuar también en la vida de las personas, para cambiarlas, para transformarlos, para llevarlos de muerte a vida. Y de acuerdo a lo que dice Pablo, tal lo que leemos, parece que ese poder actuó en la resurrección de Jesús. En la resurrección de Jesús. Por eso dice ahí, la operó, dice la cual, el poder que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. No solamente eso, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Cuando vemos esto, no vamos a dejar de leer seguramente el capítulo 2, versículo 1. De lo que continúa, Pablo está haciendo una descripción de todo lo que pasó y todo lo que pasa con los creyentes, de todo lo que pasó con él y todo lo que pasa con cada creyente que viene a Cristo. Dice, Él nos dio vida a nosotros. Verso 1, capítulo 2. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo eso éramos nosotros. O sea, en otro tiempo seguíamos las corrientes de este mundo. Estábamos muertos. ¿Qué más? Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué más? Éramos hijos de desobediencia. ¿Qué más? Vivimos en los deseos de nuestra carne.
Vivimos haciendo la voluntad de la carne. Vivimos en nuestro propio razonamiento. Éramos por naturaleza hijos de ira. Verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos al pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para que esto ocurra, para que nos dé vida, si estábamos completamente muertos, para que nos resucite, para que nos haga sentar en lugares celestiales, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que actuar? El poder de Dios. Tienes en tus manos el encargo de ese poder. Dios confió en ti ese poder. Y es lo que tienes que activarlo ahora. Tienes que avivar ahora ese poder. Tienes que avivar ese fuego. Dios confió en ti y es el momento de usarlo. Porque ya tienes en ti la autoridad para hacerlo, la autoridad de su palabra, la autoridad del Evangelio, la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad de Dios mismo. Eres el representante de Dios en esta tierra. Eres el representante del reino de los cielos en este lugar. Quiero terminar con lo que Pablo le dice a los corintios, ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 19 al 21. Está la palabra de Dios. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero algo que no debemos olvidar aquí, Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo con él. Y no le toma en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encarga a ti y a mí la palabra de la reconciliación. Pero lo que me llama la atención, lo que me impresiona, aquí en el verso 26 es cuando dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Miren, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios está rogando al hombre que se reconcilie con Él a través de nosotros. Y es impresionante cómo Dios puede hacer tanto. Sí, ya bajó, ya se rebajó. Estuvo entre nosotros haciendo esa tarea y a nosotros ahora nos encarga esa labor de ir por el mundo y reconciliar al hombre con Dios. Y si tenemos que rogarles, roguémosle, pero no con nuestras palabras, no con nuestros argumentos, no en nuestras fuerzas, sino con su palabra, con el Evangelio y con su poder. Y este poder no es que vas a venir aquí y vas a recibir el poder. Ese poder va creciendo en ti a medida que tú te acercas a la palabra, vives el Evangelio y predicas con autoridad. Permíteme orar por ti, que Dios te permita ser consciente de que Él te dio su autoridad y que puedes ir y predicar su palabra a todo lugar. Señor, quiero darte gracias porque nos permites mirar en tu palabra la tarea que tú nos has encomendado y no la diste simplemente, Señor, como un encargo casual, sino nos diste esta tarea también, Señor, con el respaldo de tu palabra, con el respaldo del Evangelio que operó en nosotros y con el respaldo y la autoridad que viene de parte de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, ayúdanos, por favor, a poner en práctica, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.